Tenemos ahí, ¿no? ¿Sí me escucha, mi querido César? ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo está? Sí. Muy bien, ya estamos en vivo y en directo. César Villasís, miembro de la Sociedad del Conocimiento. ¿Cómo le va, mi querido amigo? ¿Cómo lo ha tratado la vida hasta este momento? ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Todo bien? Como siempre, con los problemas nacionales coyunturales, pero tratando de salir adelante. ¿Y cómo ve el joven? A mí me intriga mucho la perspectiva del joven. Además que, a ver, ¿cuántos años tiene César? 21. Ese loco, yo tengo 37. Está bien, pero está bacán porque me intriga mucho saber qué piensa el joven de 21 años sobre la realidad que ocurre en el país. Por ejemplo, te pregunto, César, la crisis carcelaria. ¿Cuál es tu concepto, tu percepción desde esta mirada de joven y además miembro de la Sociedad del Conocimiento? Y luego me explicas qué es eso. Ok. Bueno, antes de hablar directamente del problema carcelario, haciendo un análisis simple de lo que pasa en el Ecuador, vemos que no existe una área, ya sea sistema judicial, de salud, carcelario, no hay crecimiento económico relevante. Vemos que hay problemas en todos los sectores y eso preocupa. Eso es muy preocupante, no solo para el joven en general, sino para el colectivo ecuatoriano. Bueno, el problema carcelario, uno revisa muchas veces las personas que se encuentran en el ámbito público y dan ciertas justificaciones del tema. Es evidente que el problema carcelario tiene diferentes derivaciones. Pero vamos un poco antes de hablar del sistema carcelario, a ver el contexto general de la seguridad. Si hacemos un análisis más profundo del tema, el problema de inseguridad se deriva de dos cosas, del narcotráfico y de la crisis económica. Creo que eso no hay mayor discusión. Los dos ejes centrales del problema son esos. Y hay que diferenciar, César, no son lo mismo, creo, ¿no? La delincuencia del crimen organizado y la delincuencia común, ¿no? Exactamente, no es lo mismo que un joven que por necesidad, que por el contexto en el cual ha crecido, se vea con la necesidad de robar. No es que estoy justificando, pero se podría llegar a entender a lo que pasa de que van, te asesinan, ya no existe pudor, ya no existe decencia. Ese es el gran problema como tal. Ahora, lo que... Perdón que te interrumpa. No, es que creo que es importante dejar aclarando esto, porque siempre existen criterios equivocados de que tratan de romantizar el robo, tratan de romantizar al delincuente, y no es así. Yo sí creo que hay dos cosas muy marcadas: el crimen organizado y la delincuencia común. Y aunque no lo crean, mis queridos amigos, y aquí está César para que nos comente desde su punto de vista, aunque no lo crean, que me parece increíble si no lo creen, la delincuencia se deriva de la falta de oportunidades. La prostitución se deriva de la falta de oportunidades. Exactamente. Hay reportes interesantes a nivel internacional, el cual nos indica los países con mayor índice de desarrollo humano son aquellos que tienen menor índice de delincuencia. Ahí está, punto. Con eso podemos derivar diferentes segmentos. ¿Y por qué? Tiene sentido, no hay que ser experto en el tema. Aquella persona que cuenta con su trabajo, con educación, que ve que sus hijos pueden ir a la escuela, que tiene cómo salir el fin de semana, tener recreación con familia, comienza a cuidar todos sus bienes, lo aprecia, se siente cohesión en la sociedad. Eso es fundamental. Las estadísticas están en internet, uno puede investigar y las aparece sin hacer un análisis muy, muy profundo. Eso es primordial. ¿Qué es la sociedad del conocimiento? Sigue nomás, sigue, pero ahí luego me empatas con el tema de la sociedad del conocimiento, ¿ya? Ok. También es importante y creo que es evidente para todo ecuatoriano por observar que no existe una política criminal en Ecuador. Y la política criminal no es solo tener muchos policías con armamento. La política criminal compete diferentes áreas. Tenemos el sistema judicial. El problema de siempre que se ingresa a la cárcel a las personas que cometieron un delito y salen a los 2 días. Un problema grande como tal. La organización de los policías, de los militares con el gobierno central y con los gobiernos descentralizados como tal. Coordinación entre todo el Estado ecuatoriano. Un derecho penal funcional que sirve para rehabilitar a las personas cuando sea el caso específico, porque tampoco es bueno decir que todos van a salir rehabilitados, porque hay personas que sí
cuenta con diferentes problemas, como César, peor en el sistema carcelario que nos encontramos. Perdón que te interrumpa mucho y mil disculpas a la audiencia, pero me parece que son temitas que no se pueden dejar pasar. Lo que quiero preguntar, además, creo que más allá de una entrevista es una charla contigo. Yo creo que definitivamente hay gente que no se va a rehabilitar. Sí, sí. De hecho, hay una entrevista, para que no me crean a mí y le crean a él, del doctor Ramiro, y él indica, hay una teoría de un gran psicólogo, el cual define a los humanos en dos tipos, los neuróticos y los perversos. ¿Ya? Los neuróticos somos todos, es decir, contamos con los mismos rasgos, podemos, bueno, por nuestro contexto tal vez tendemos a hacer cosas malas, pero se pueden arreglar con rehabilitación, con tener un buen contexto social, ayuda bastante. Los perversos son aquellas personas que, se escucha feo decirlo así, pero ya vienen mal desde fábrica, tienen problemas, bueno, eso se deriva en diferentes subtemas, pero ya vienen mal de fábrica. Se escucha feo. Ya es una cosa muy, muy genética, creo yo. Genética, exactamente. No es que sea percepción mía, son estudios que se han realizado y yo creo que es bueno considerar, porque si ese es otro. Yo el problema que aquí creo que las leyes, el fundamento de la sociedad, deben ser tratadas a profundidad, que estos pequeños temas se tengan en cuenta. O sea, no puede ser, por ejemplo, tratado de la misma manera. A ver, tendría que el sistema judicial tener algún mecanismo, César, para identificar quién es un neurótico y quién es un perverso, para poder tener algún proceso distinto, porque yo escuchaba, y tiene razón, creo que no sé qué ministro anterior era, que decía, efectivamente hay gente que no se rehabilita y que son los que generan la mala vibra dentro de la cárcel. Entonces, volvemos, César, a que es un problema estructural de la justicia. Exactamente, y de la legislación. Pero el gran inconveniente es que nosotros no vemos a la Asamblea discutiendo estos temas. No, los grandes problemas de la sociedad no se están discutiendo. Como siempre vemos que son problemas meramente políticos. La pelea con el Ejecutivo, la pelea entre ellos mismos. Los grandes temas no se están discutiendo. Ok. Ahora sí, explícame lo de la sociedad del conocimiento. Ok, la sociedad del conocimiento, como primera fase, son clases de filosofía política y filosofía normal, por así decirlo. Es un profesor de Inglaterra que se encarga de dar diferentes clases sobre el tema, pero lo interesante de estas clases es que tenemos diferentes espacios para conversar. Tenemos debates, pero todo argumentado, todo en base a hechos empíricos, a deducciones lógicas, ya sea de temas históricos como contemporáneos, como tal. Okay. Muy interesante, la verdad. Claro, de hecho, lo más interesante es que el joven esté involucrado. Creo que es importante. ¿Sientes que al joven le falta involucrarse? ¿Por qué sientes que de pronto hay muchos jóvenes, perdóname, pero a los 21 años de pronto podemos encontrar a muchas personas que no les interesa en lo absoluto la política, la realidad nacional? ¿Cuál es tu percepción? ¿Crees tú que realmente el joven está perdiendo esa percepción? ¿Es culpa de nosotros como sociedad? ¿De quién es el responsable de que el joven se vuelva apático a estos temas? Yo sí creo que es culpa de nosotros como sociedad. A mi corta edad he tenido la oportunidad de conversar con cantidad de jóvenes y gente muy capaz, es decir, uno los escucha y dice, este joven sabe mucho, se nota que es preparado, que quiere salir adelante. Y los grandes comentarios son, y bueno, ¿y para qué me voy a meter ahí si voy a salir manchado? Claro, es terrible. Si voy a salir perseguido, si no voy a poder vivir tranquilo. Si a la final cualquier intención buena que tengo, hay mafias estructurales que no me van a dejar trabajar. Hasta cierto punto es entendible. Uno ve el contexto político y ve que todo es problema, persecución, relajo. No existe esa cohesión social política que necesitamos. Ojo, eso es el panorama que uno puede percibir, pero creo que ahí está el detalle, que si simplemente nos dejamos llevar por esa ola de pensamiento, lastimosamente no vamos a salir adelante. Claro. Hay que prestarle atención desde ahora.
Claro. Es fundamental para que una sociedad avance. Y también, no sé si de pronto al joven explicarle que, aunque no debería ser así, son gajes del oficio, como diría uno, que te empiezan a rebuscar. No debería ser así, creo que como sociedad deberíamos cambiar. Pero César, el mal ejemplo viene de los políticos y de las organizaciones tradicionales. Es decir, uno quiere no creer en campañas tan difamatorias, pero lo primero que se ve es, hijo de madre, una campaña difamatoria terrible que nace desde las mismas políticas o de los mismos personajes grandes que uno dice, chutica, yo quisiera ser así. Cuando te das cuenta, son los primeros en lanzar campañas sucias. Exactamente. Bueno, primero me gustaría acotar cierta información. De eso, usted que es un poco mayor de mí, ¿cuántos años de democracia tiene? Bueno, me coges de atrás para adelante en números. Creo, pero ¿qué será? Unos 30 por ahí. Desde los 60, puede ser. 60, 70. Con Roldós, contemos con Roldós. Claro, Roldós fue el que, antes de Roldós, la dictadura. Ya, o sea, de Roldós para acá, 70 y pico, ahí me coges el año. De Roldós, porque irnos más atrás creo que sería problemático. Sí, desde Roldós para acá, sí. Si revisamos un poco el desarrollo de las democracias, nosotros nos quedamos bueno, existe la democracia directa, representativa, y parece que nosotros nos quedamos en la democracia del caudillo, del caudillismo. Buscamos ese gran personaje que nos haga salir adelante. Ojo, es importante un buen liderazgo. Claro. Eso es fundamental. Claro. No se puede salir sin un gran liderazgo. Pero el problema es que en el Ecuador, y creo que más allá del Ecuador es un problema latinoamericano, necesitamos bases estructurales de políticas inclusivas. Yo creo que el gran problema en Latinoamérica, y bueno, podemos referirnos directamente a Ecuador, ha sido las políticas públicas extractivas. Me explico. Básicamente es que la acumulación de riqueza siempre se ha dado en pequeñas manos, en cierta élite, por así decirlo. Se puede evidenciar, si ponemos a revisar la historia ecuatoriana, quienes han estado en el poder durante años. Y yo creo que eso fácilmente se puede revisar. Sí, totalmente de acuerdo. Y es una de las cosas que también ha generado desigualdad. Y esta redistribución es lo que no se termina de entender y existen ahora mismo problemas. Hablabas de liderazgo, pero ¿cómo no percibir que se necesita un líder cuando hoy vemos un gobierno que está totalmente ausente, César? No, es triste. No, de lo que se puede revisar no se ha cumplido en nada. En nada. Y hasta me parece mal y en forma de burla cuando el presidente decía que en 100 minutos podía resolver gran parte de los problemas en el Ecuador. Ha pasado un año y vemos que no ha pasado nada. Y ni siquiera, no existe ni siquiera el camino entre el legislativo y el ejecutivo para tener un horizonte, para poder avanzar, más que sea en problemas básicos, por así decirlo. No hay ese horizonte. Así es. ¿Cómo crees tú que puede votar el joven en las próximas elecciones? Bueno, tenemos si no me equivoco, el próximo año las elecciones seccionales. Yo creo que es fundamental porque, de hecho, hablando un poco de historia, cuando se desarrollaron los gobiernos descentralizados fue para dar mayor coordinación entre pequeñas cantidades de habitantes en su estructura, poder mejor administración, el sistema financiero, seguridad, vial, y de hecho la Constitución deriva esas funciones a los gobiernos descentralizados. Yo creo que es importante pensar el voto, que el joven se dé un pequeño tiempo, no que pase todo el día investigando el tema, cuáles son las opciones que tiene y adelante con eso. Así es, estaremos muy pendientes de eso. César, muchísimas gracias por traernos tu criterio, tu pensamiento a este espacio. Para mí es muy valioso que los jóvenes se interesen, que los jóvenes estén pendientes, que los jóvenes estén preocupados, que tengan esta voz, que pueda ser la tuya, que pueda ser la de otros y que se siga dando. César, tus palabras para despedirnos. Primero agradecerle a Nelson por la oportunidad. Se le puede hacer un llamado al joven como tal que se preocupe por estos temas. Hoy en día uno no solo se debe preocupar por uno y por su familia. Si no hay un buen contexto, uno no puede salir adelante. Empíricamente comprobado. Así que
por favor, a todos los jóvenes, pongámosle cabeza al tema, tratemos de salir adelante, pero siempre preocuparnos por el otro. Así es, totalmente. Muchas gracias y tenga buen día. Chao, chao, César, nos vemos. Ahí estuvo, mis queridos amigos, nuestro amigo César Villasís en la entrevista con nosotros. Gracias a Emperador.